En un vídeo anterior de este canal abordamos las generalidades del sistema inmune. Vimos que está formado por moléculas, células, tejidos y órganos y está encargado de defendernos contra la invasión de gérmenes patógenos. O sea que las células del sistema inmunitario son los protagonistas principales y que son células que se mueven por todo el cuerpo, se asientan temporalmente en distintos tejidos y de esa manera nos pueden defender de estos gérmenes patógenos. Teniendo en cuenta que las células del sistema inmune son los principales responsables de todas sus funciones, este vídeo va a estar dedicado a estas células. En una primera parte vamos a ver el origen de estas células, de dónde surgen, y el origen de las células del sistema inmune básicamente es por un proceso que se conoce como la hematopoiesis, que es el mismo proceso donde se forman todas las células de la sangre. Y eso es lo que vamos a abordar en este vídeo. Para explicar el proceso de la hematopoiesis vamos a utilizar este gráfico que, aunque les parezca complejo, les aseguro que es uno de los más sencillos que pude encontrar en este libro para poder explicarle todo esto. Aquí hay que tener claro varios términos. Primeramente, ¿qué cosa es la hematopoiesis? O sea, el origen, ¿no?, de este vocablo. Tiene un prefijo que es hemato, que se refiere a la sangre, y poiesis, que es generación, origen o producción. O sea, es el proceso mediante el cual se producen todas las células de la sangre, o sea, las células que circulan en la sangre, tanto eritrocitos como leucocitos como plaquetas, tienen una vida media determinada y hay que renovarlas constantemente. Y ese proceso por el cual surgen nuevas células sanguíneas es lo que se conoce como hematopoiesis. Hay que aclarar otro aspecto, que es que la sangre, en el caso del sistema inmunitario, más bien lo que representa es un vehículo o un medio de transporte, o sea, porque la mayoría de las funciones de las células del sistema inmunitario se realizan fuera del torrente sanguíneo, o sea que las células tienen que atravesar las paredes de los vasos sanguíneos para realizar sus funciones. No es el caso de los eritrocitos, o sea, los glóbulos rojos y las plaquetas, que sí realizan su función dentro del torrente sanguíneo. Las plaquetas están encargadas principalmente de evitar que la sangre se salga de los vasos sanguíneos cuando estos se rompen, y los eritrocitos son los que transportan el CO2 y el oxígeno por todo nuestro organismo. El resto, como les decía, que son las principales células del sistema inmunitario, realizan su función fuera del torrente sanguíneo. Este proceso, para comprenderlo, hay que tener en cuenta dos conceptos, que son el concepto de potencialidad y diferenciación celular. Decimos que una célula tiene una gran potencialidad cuando es capaz de diferenciarse o dar origen a otras células distintas, con distintas funciones. Y el proceso de diferenciación es precisamente todos esos cambios que ocurren, ya sea en la expresión de genes o incluso que se pueden notar o percatarse desde el punto de vista morfológico, para que las células se especialicen en una función determinada. Pero existe una relación inversa entre estos dos términos, o sea que la célula que tiene mucha potencialidad está poco diferenciada, o sea, en realidad no está especializada en hacer un trabajo concreto, sencillamente multiplicarse y dar origen a otras células distintas. Y a medida que se van especializando, las células pierden su potencialidad, o sea, pierden la capacidad de diferenciarte en otra cosa, en otro tipo de célula. Por eso decimos que la célula a partir de la cual se origina todo nuestro cuerpo, que es el huevo o cigote, que les recuerdo que es el producto de la unión del óvulo con el espermatozoide, a partir de esa célula se origina todo nuestro organismo, o sea, todos los tejidos y todas las células. Por eso se dice que esa célula es totipotencial. En el caso que vamos a ver de la hematopoiesis, nos referimos a las células que originan la sangre. Casi todos los tejidos del cuerpo, sobre todo aquellos que necesitan una renovación constante, como muchos epitelios, tanto de cubierta como de revestimiento, necesitan que sus células se vayan renovando, y todas tienen lo que se conoce como un nicho o una población de células madre. En español se le dice célula madre, pero del inglés es stem cell, que creo que es un nombre más adecuado porque se refiere a célula troncular o célula troncal, ¿no?, que va a dar origen a las demás, como si fuese el tronco de un árbol. Entonces, en el caso de las células de la sangre, las células madre que dan origen a la célula sanguínea, es una célula que se llama la célula troncal o troncular o célula madre hematopoyética, que es multipotencial porque da origen a todas las células de la sangre, o sea, todas las células sanguíneas, y la gran mayoría de las células que pertenecen al sistema inmunitario se originan por este proceso, y a partir de estas células
multipotencial o precursora de todas las células sanguíneas. El proceso este ocurre en la médula ósea. Después vamos a explicar más adelante el contexto anatómico o el microambiente donde ocurre. Aquí con este gráfico queremos explicar el concepto general, los principios generales del proceso. Pues aquí lo que se representa es lo siguiente. Esta sería la célula madre de todas las células sanguíneas, que como les decía está en la médula ósea. Ahí está poco representada, o sea, hay una célula de esta por miles de las otras células de los otros linajes, pero lo importante es que esta célula, como les decía, está poco diferenciada, o sea, no está especializada en hacer una función determinada. Sencillamente lo que hace es que se multiplica y para mantener, ¿no?, el nicho o este almacén de células madre durante toda la vida, pero además que se multiplica por mitosis. También algunas de estas células que son producto de esta multiplicación celular comienzan el proceso de diferenciación. Y lo primero que ocurre, o sea, la primera diferenciación es que se pueden dividir en dos linajes, lo que se llama el progenitor mieloide y el linfoide. O sea, que esta célula puede dar origen a dos líneas, la línea mieloide y la línea linfoide, que es lo que se representa aquí. Como les decía, esta célula mieloide puede dar origen a todas estas células de la estirpe mieloide, y lo que se representa en el gráfico es que a medida que estas células van pasando hacia esta parte del gráfico, o sea, se van especializando, se van diferenciando y van perdiendo potencialidad. O sea que, como pueden ver, esta célula linfoide puede dar origen a todas estas células, pero ya no puede dar origen a ninguna de estas que está aquí. O sea, ya está en un estadio posterior o más avanzado de diferenciación, por lo tanto ha perdido potencialidad. Esto es muy importante también, seguramente han oído hablar, para la clasificación de las leucemias, que son tumores o cáncer que se originan a partir de estas células. Y muchos son mutaciones que ocurren en células en distintos momentos de diferenciación, por eso las leucemias se suelen clasificar en leucemias mieloides, que son a partir de células de alguno de estos momentos de la diferenciación, o leucemias linfoides, que sería de este otro linaje. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ver que estas células linfoides, por ejemplo, pueden dar origen a dos grandes grupos, en el caso de los linfocitos T y los linfocitos B, y a un tercer grupo que son las células linfoides innatas, entre las que se encuentran las células NK. El gráfico representa esta zona que está en azul claro, sería la médula ósea, y estos serían los tejidos periféricos, incluyendo la sangre. O sea que lo que les representan en esta zona del gráfico ya estarían las células maduras, o sea que todas estas células que están aquí serían ya las células totalmente diferenciadas que participan en la respuesta inmunitaria. Estas por la parte mieloide, incluyendo esta, y esta por la parte linfoide. En otro vídeo vamos a explicar las características morfológicas y las funciones de cada una de ellas. Este lo vamos a limitar al proceso de formación de estas células. Entonces este proceso está dirigido por una serie de señales que recibe esta célula, principalmente a través de receptores que tiene la membrana, que es lo que le va diciendo si se va a diferenciar en esta o en esta, y sucesivamente así. O sea, esta célula cuando llegue aquí, si se va a diferenciar en un eosinófilo o un progenitor de eosinófilo o de granulocito monocito, pues también es a través de señales que recibe. Este es el esquema general. Aquí pueden ustedes entonces darse cuenta que todas estas son células mieloides, y las linfoides son solamente los linfocitos B, los T, y estas células innatas linfoides que incluyen a las células NK. En este gráfico podemos ver en los distintos momentos de la ontogenia dónde que se produce la hematopoiesis. O sea, en el adulto ya les decía que ocurre en la médula ósea, que está en los huesos, que vamos a ver más adelante. Sin embargo, en la vida prenatal hay otros órganos como el saco vitalino primeramente, y luego el hígado, el vaso, que en algún momento tienen el protagonismo de formar células sanguíneas. Pero fíjense que a partir ya del cuarto mes de vida fetal empieza a tomar su protagonismo la médula ósea. Ya para el nacimiento prácticamente todas las células de la sangre, o sea, todo el proceso de la hematopoiesis ocurre aquí. Esto es lo que se representa en años, ¿no? La vida, nuestra ontogenia, está aquí hasta los 70 años. Y este gráfico lo que viene a representarle es los lugares donde más o menos hematopoiesis existe. Fíjense, en distintos lugares vamos a ver aquí que esta es la celularidad, ¿no? La cantidad de células que están produciendo células sanguíneas. Fíjense que aquí en esto que está señalado en rojo más intenso, que serían las vértebras, este hueso de aquí, y aquí vamos a ver, o sea, lo que es los huesos de la pelvis y las vértebras, es donde más intensamente funciona este proceso de hematopoiesis. Le seguiría el esternón,
las costillas y así como pueden ver aquí en este gráfico. Ahora, en el primer esquema que les representé estaba el modelo o el principio general de la hematopoiesis, pero eso tiene que ocurrir en un contexto anatómico o en un microambiente, que es como se llama. ¿Por qué es que ocurre aquí? ¿Qué condiciones hay aquí? ¿Cuál es la relación que hay entre la estructura de la médula ósea y su función, que es la de producir todas las células sanguíneas, o sea, la de efectuar el proceso de la hematopoiesis? Esto es muy importante, establecer esta relación entre la estructura y la función. Por lo tanto, lo que vamos a ver ahora es la estructura, la localización de esta médula ósea y cómo eso se relaciona, sobre todo su estructura microscópica, con la producción de las células sanguíneas y sobre todo de las principales que nos interesan por el sistema inmune, que son las leucocitos. Aquí tenemos, sería este hueso que está aquí. Vamos a ver qué cosa es la médula ósea y dónde está. En este hueso pueden ver, en esta parte del hueso que tiene lo que sería la corteza de este hueso, que es un hueso compacto, como bien se representa aquí. Pero en el centro del hueso está otro tipo de hueso, que es hueso esponjoso, que como ven deja unos orificios muy claros entre lo que es el tejido óseo. Aquí se ve una preparación histológica con microscopía electrónica de barrido y se ve perfectamente esta parte que es tejido óseo y que de este tejido óseo trabecular o esponjoso y cómo quedan orificios entre este tejido óseo en el centro de estos huesos. Y aquí en estos orificios es donde está la médula ósea. O sea, hay un tejido que está ocupando estos orificios que deja este espacio que deja el tejido óseo, y ahí es donde se ubica la médula ósea. Ya aquí vamos a ver una preparación histológica también con microscopía electrónica de barrido. Realmente espectacular esta imagen. Y miren aquí lo que les representamos o lo que se observa. Repito, esto no es un esquema, es una preparación real. Es el tejido óseo que está, un tejido, como saben ustedes, sólido. Pero en estos orificios es donde está el tejido que forma lo que conocemos como médula ósea. Y vamos a ver de qué está hecho. Pues por supuesto, esto que está aquí, estas células, que son estas mismas que se ven aquí, con una preparación también con esta técnica, aquí se observa, vamos a suponer esta zona de aquí, que lo que se ve, por supuesto aquí no se ve el hueso sería esta zona. Lo que se ven aquí son una serie de vasos sanguíneos especiales que se llaman sinusoides, que son muy importantes para la función que vamos a explicar dentro de unos minutos. Entonces, ¿qué es lo que hay aquí en la médula ósea? Pues aquí lo que hay son células. ¿Qué células? Pues sobre todo todas las células que se van a diferenciar en los distintos linajes de células sanguíneas maduras, leucocitos, eritrocitos y plaquetas, en todos los estadios de diferenciación. Y por supuesto que van a estar también las células madre, a partir de la cual se originan. Pero como les decía, la célula madre es una de miles de estas células, solamente es una célula madre. Recuerden que ella tiene una capacidad de multiplicación muy grande. Además de estas células, está esto que ven aquí, que son elementos de la matriz extracelular y otras células, sobre todo células reticulares, que después vamos a comentar también, que tienen que ver con el microambiente adecuado para esto. O sea que ahora vamos a ver que ¿por qué es que ocurre aquí este proceso? Porque estas células van a recibir una serie de señales, ya sea de otras células, que vamos a ver más adelante, de sustancias que secretan esas otras células o sustancias que vienen por el torrente sanguíneo que actúan sobre todo con receptores que están en la membrana de estas células y la estimulan a que se diferencie en uno u otro linaje o que sencillamente a que se multiplique, se divida por mitosis para, por supuesto, dar origen a muchas células. También, como les decía, es contacto directo con elementos de la matriz y todo eso es lo que crea el microambiente adecuado para dirigir el proceso de la hematopoiesis. Estos vasos sanguíneos, lo vamos a explicar más adelante, son importantes porque, como ven, aquí estas células están fuera del torrente sanguíneo. Tienen que atravesar la pared de estos vasos para entrar en el torrente sanguíneo y entonces empezar a circular por todo nuestro cuerpo. Este esquema trata de explicarle esto que le digo, de cómo es que entran las células ya al torrente circulatorio. Esto es una representación, esto es una preparación real, como les decía, pero esto es un esquema tratando de explicarle el proceso. Fíjense, esto que está aquí serían estas células y esto que está aquí serían estos vasos sanguíneos especiales, que son unos capilares especiales que se llaman sinusoides. ¿Por qué decimos especiales? Porque esta sería la pared de este capilar, está formado por unas células endoteliales que no están fuertemente unidas unas con otras, sino que dejan unas brechas por donde se van a colar estas células. O sea, aquí están las células multiplicándose por mitosis y diferenciándose. Por ejemplo, aquí tenemos un nicho de células o un nido de células que se están diferenciando en eritrocitos, en glóbulos rojos. Recuerden que se dividen por mitosis. Tal vez una de las
razones por las cuales esto está en los huesos, porque se imaginan, si aquí hay una multiplicación, les digo que se forman miles y miles de células diarias, millones y millones de células en un día en nuestro cuerpo, y entonces como no se puede expandir el hueso, ellas tienen que salir por alguna parte, y lo hacen, como ven aquí, una vez que está madura la célula, se cuela entre una célula y otra del sinusoide y cae en el torrente sanguíneo. Aquí vemos algunos eritrocitos que ya han caído aquí, han perdido el núcleo, y aquí se ve una célula del sistema inmune que vamos a ver en otra conferencia, que sería un leucocito, posiblemente un neutrófilo, que ya está maduro y se está colando por aquí, ¿verdad? Y va a caer en el torrente sanguíneo. En el caso de las plaquetas, son fragmentos de citoplasma de una célula muy grande, que es esta que está aquí, que se llama megacariocito, que se van partiendo en pedazos y van cayendo así. Esta es, para que entiendan el contexto anatómico, el microambiente, la estructura que garantice que funciona la médula ósea. O sea, aquí están multiplicándose y diferenciándose las células en los distintos linajes, y una vez que están maduros tienen que entrar aquí. O sea, que tiene que estar este vaso presente, que hay muchos, y que tiene que tener estas características especiales para que puedan entrar las células al torrente sanguíneo. Vamos a profundizar un poco más sobre el mecanismo por el cual reciben las señales estas células. Estas imágenes espectaculares son de estudios también, de experimentos que se han hecho, está tomado de este artículo, para que vean desde el punto de vista tridimensional cómo se observan aquí los sinusoides. Todo lo que vean en este color se refiere a los sinusoides, pero fíjense que tiene una perspectiva tridimensional, y estas serían las arterias que traen la sangre, ¿no?, a la médula ósea. Ahora, en esta imagen van a ver no solo los sinusoides, que en este caso están teñidos de rojo, sino esto que está en verde son unas células especiales que forman parte de lo que se llama el estroma. El estroma, o sea, estarían las células de la línea, de las diferentes líneas sanguíneas, que son las que le presenté en la diapo inicial. Pero además hay otras células que se llaman células del estroma, que son las células que auxilian, que dan las señales y el soporte adecuado para que ocurra el proceso de la hematopoiesis. Miren qué interesante cómo se ve esta imagen tridimensional. Repito, estos son datos reales de estudios de laboratorio para ver la estructura, ¿no?, ya de la médula ósea. ¿Por qué esto es relevante? Porque se están dando cuenta seguramente que este soporte estructural o anatómico es lo que crea este microambiente que garantiza que ocurra el proceso. Y esto que les presento aquí son las principales células llamadas células del estroma. Fíjense que esta sería la célula madre, que tiene que recibir, como les decía, una serie de señales que es lo que la inducen a que se diferencien los diferentes linajes, a que se divida y a que no muera. ¿Y quién da esas señales? Todas estas células que represento aquí son las llamadas células del estroma. O sea, no son células que están directamente en el linaje de producir células sanguíneas. O sea, no se va a transformar ninguna ni en eritrocito ni en leucocito, sino que están dando apoyo al proceso de la hematopoiesis. Fíjense, este sería el tejido óseo. El tejido óseo, les recuerdo que en este caso el hueso trabecular tiene en la periferia de esta parte sólida del hueso estas células que son los osteoblastos, y también los osteocitos, que también secretan sustancias y envían señales para mantener vivo y multiplicándose, e induce diferenciación de estas células. Fíjense que hay otras células de la glía, hay adipocitos, hay las células endoteliales de los vasos que les presenté, de los sinusoides, y otras células, incluyendo neuronas. O sea, no es que quiero que memoricen todo esto, sino que sepan, el mensaje principal es que sepan que hay otras células que se llaman células del estroma de la médula ósea, o sea, que son los que le dan las señales, ya sea por contacto célula a célula, esto puede contactar directamente con esta, o por secreción de sustancias, y son los que inducen y dirigen el proceso de la diferenciación y multiplicación celular. Bueno, en este caso de la hematopoiesis, este es otro de los esquemas. Fíjense que este me parece que es un poco más complejo, por eso le seleccioné aquel, pero viene dando la misma información. A partir de la célula multipotencial salen estos dos grandes linajes, el linfoide, el progenitor linfoide y el mieloide. Y ven, todas estas que están aquí son las células ya maduras, incluyendo los eritrocitos de la línea mieloide, y estas serían los de la línea linfoide. Pero ¿qué es lo que le quiero representar aquí? Recuerden que le dije que el proceso está dirigido por una serie de sustancias solubles y contactos entre células, y aquí lo que se representa a partir de estudios básicos que se ha demostrado cuáles son esas sustancias solubles, que en este caso también se llaman citocinas hematopoyéticas, que influyen o que dirigen el proceso. O sea, lo que quiere decir aquí que para que esta célula madre
multipotencial o stem cell se diferencie en célula mieloide, recuerden que es o mieloide o linfoide, si recibe señales con esta sustancia soluble, con esta citosina, se va a transformar en esto. Y si no, se va a transformar en la célula linfoide, que para que continúe su línea de diferenciación tiene que recibir estímulos con esta sustancia y así sucesivamente. Bueno, ¿por qué es que les traigo esto? Porque esto tiene implicaciones directamente para la práctica médica. O sea, los científicos y las compañías biotecnológicas se han dado cuenta de esto. Dicen, bueno, pues en el caso que existan enfermedades que haya deficiencia en la producción de uno de estos linajes, pues podemos aplicarle citosina, se puede utilizar como medicamento. De hecho, ya hay algunas que se utilizan, tienen un amplio uso en la práctica médica. Voy a traerle algunos ejemplos. Este, por ejemplo, que es el llamado Granulocyte Monocyte Colony Stimulating Factor, o sea, factor estimulante de colonia de granulocitos y macrófago, granulocyte y macrófago, que sería fíjense, se los he señalado aquí, las que les voy a presentar a continuación. Se utiliza sobre todo cuando se necesita estimular la producción de neutrófilos en el paciente, o incluso se utiliza para en los pacientes que han sido, por alguna otra razón, tienen una neutropenia muy grande, o sea, casi no tienen neutrófilo, pero también en aquellos que se han hecho trasplantes de médula ósea y se necesita estimular a la médula para que produzca de forma más rápida todos estos elementos, pues se administra esto, como ven aquí, por vía sistémica, y fíjense en todos los puntos que actúa esta citosina, y entonces, por supuesto, ayuda o contribuye a la formación de todas estas células que están aquí. Y tiene un amplio uso, como les decía. También esta, que es un poco más específica, porque es ya nada más que de granulocitos, como ven aquí se las he señalado, que también se utiliza sobre todo cuando hay una neutropenia importante. O sea, por alguna u otra razón, los pacientes tienen muy pocos neutrófilos y eso es muy peligroso. O sea, no tienen prácticamente defensa, sobre todo contra infecciones bacterianas, y entonces se administra este medicamento que todas estas proteínas se obtiene por medio de ingeniería genética. Y una de las más utilizadas es la eritropoyetina, también llamada EPO, que tiene que ver directamente con la producción de los eritrocitos, de los glóbulos rojos. Esta es una sustancia que se fabrica principalmente en el riñón y que responde principalmente a la hipoxia. O sea, cuando hay hipoxia, que recuerden que los eritrocitos son los que transportan el oxígeno a los tejidos, y esta señal de hipoxia es un estímulo para que se produzca eritropoyetina por los riñones, y la eritropoyetina entonces va a actuar sobre los precursores, estos precursores de la línea mieloide, precursores de eritrocitos, que tienen un receptor en su membrana sobre el cual va a actuar esta molécula y la va a estimular para que se diferencie en eritrocitos. Su principal indicación médica es la insuficiencia renal crónica, que saben que en ocasiones con la diálisis se puede suplir el defecto de la función renal que tiene que ver con la detoxificación, ¿verdad?, de nuestra sangre, pero en el caso de que las células, como los riñones están dañados, puede que no funcionen las células que produzcan eritropoyetina, entonces trae una anemia también añadida, y para esa anemia se utiliza mucho este medicamento, incluso para anemias de otros tipos, de enfermedades crónicas. Concluyendo, el mensaje de esta diapo es que ven que, conociendo ya por investigaciones básicas cuáles son las principales citocinas hematopoyéticas que actúan en distintos puntos, se han diseñado o se han desarrollado medicamentos que son estos biológicos por producto de la ingeniería genética y que se utilizan ampliamente en la medicina. Bien, y eso es entonces lo que teníamos para esta primera conferencia, que sería la número 1 sobre las células del sistema inmunitario, que solamente hemos tratado el proceso de formación a través de la hematopoiesis, pero muchas de estas células todavía no han completado su maduración, sobre todo las células del sistema inmune adquirido. Me refiero a los linfocitos, que después van a ir a los llamados órganos linfoides primarios, para completar su maduración, por ejemplo, los linfocitos T en el timo, y eso va a ser objeto de otra videoconferencia. Aquí solo quería recordarles que cuando ven este esquema, recuerden que las células estas que están aquí, que les he señalado, son en realidad los protagonistas de la respuesta inmunitaria, o sea, son las células maduras. Lo otro que hemos visto es el proceso por el cual o a través del cual ellas se originan o se producen. Fíjense que estas células, que son los linfocitos B, los T, las células inmunes innatas, todo esto que están aquí, pues van a ser objeto de tratamiento de una nueva videoconferencia que les invitamos a ver, donde vamos a explicar las características funcionales y morfológicas de cada una de estas células de manera general. Entonces los esperamos en ese nuevo vídeo.